Tenemos el gusto de contar con la presencia de mi muy querido amigo y hermano masón, Joel Alejandro Gutiérrez Flores. Mi querido Joel Gutiérrez Flores, Paz Máster de la respetable Logia Simbólica de Hermanos Flores Magón, número 71. Muchas gracias por estar nuevamente en nuestras charlas entretenidas. No, mi querido Rafa, muchas gracias por invitarme nuevamente. Este espacio lo considero a veces tan mío, tan propio de nosotros, como Gran Logia, como Logia Simbólica y como masones, cada que estamos acá, bueno, me lleno de alegría y entusiasmo. Y vamos a darle para adelante, que hoy un tema bien interesante, muy interesante, vamos a charlar hoy. Pues, tienes toda la razón, Joel. Amigos, ¿cómo imaginan ustedes el futuro inmediato? Estoy hablando de esta noche, el día de mañana y los próximos días, con Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, de Estados Unidos de Norteamérica, con este intento de avasallamiento, con esta antiquísima o anticuadísima forma de manejar el poder en las manos. Joel, amigos, ¿ustedes cómo lo imaginan? No, Rafa, yo no puedo imaginar. Cada día se desata una nueva urgencia, cada día se desata una nueva palabrería, un nuevo hacer, una nueva cuota compensatoria, un nuevo escándalo, imposible estar imaginando. Pero si algo puedo ver a un poquito hacia futuro es que va a haber un desgaste muy serio en la figura de Donald Trump, y yo creo que ese desgaste va a tener que ir siendo poco a poco aprovechado por nosotros para poder empezar a responder de una manera seria y organizada a lo que se viene a futuro, ¿no? Pero imaginar qué se viene en este momento, para mí me es muy difícil. Es un proceso de urgencia tras urgencia, mi querido Rafa. Joel, amigos, la cortinilla, el banner que preparamos como presentación o como divulgación de nuestras charlas entretenidas de hoy, tiene un título muy especial, habla de Donald Trump, pero se refiere a una vieja parábola o una vieja leyenda de un chivo en cristalería. Y bueno, independientemente de conocer toda esa historia, que es además muy bonita, muy simpática, pues ya nada más el imaginar un chivo, una cabra, un animal de esos que son muy difíciles porque son prácticamente indomables, pero meterlo en una cristalería, o ¿te imaginas entrar a esas tiendas que están llenas de artículos de cristales, de copas, de objetos muy frágiles, y meter un chivo y dejarlo allí? ¿Qué ocurriría después de un rato? Entonces, y yo al estar oyendo al señor Donald Trump, independientemente de eso que tú mencionas, que me parece totalmente cierto, esa defensa que debe irse planeando como contrincantes de este señor, pero independientemente de eso, yo lo imagino que está dando como golpes de ciego, como un chivo en cristalería. Hoy se le ocurre los aranceles, mañana se le ocurre que utilizar a Guantánamo como prisión para los indocumentados que no sean recibidos en sus países. Luego se le ocurre, hace unas horas, a alguno de sus funcionarios militares que va a atacar militarmente a México, cosas así, pero se fue a querer comprar Groenlandia y se quiere recuperar el canal de Panamá y cambiar el nombre al Golfo de México. Vaya, yo pensaría que un estadista, un presidente de un país tan importante como Estados Unidos, debería saber el peso de sus palabras y meditarlas. Y si tú quieres, probablemente su sueño sea apropiarse del mundo. Bueno, pues digamos, no lo pongo en cuestión. Si él quiere apropiarse y puede hacerlo, pues está bien que lo intente, pero como que atacar todos los flancos me parece como realmente si estuviera enajenado, como si fuera una persona realmente enferma de la mente. ¿Cómo lo ves tú, Pues Joel, en ese sentido? mira, yo veo una necesidad imperiosa de aprovechar el poder y la popularidad con la que está llegando a la presidencia. Llega como un presidente muy votado, muy fuerte. Y en este sentido, por eso hablaba del desgaste, ¿no? Llegaba con una elección muy contundente, con un discurso que a mucha gente convenció, que hoy en día dices, híjole, como que no era tan así, ¿verdad? No lo quería tan así, pero convenció el discurso y acarrió un poder que difícilmente
va a mantener durante los próximos 4 años. A mí me parece, por eso hablo del desgaste, ¿no? Pero aprovechar este momento de poderío, del discurso que tiene tan bien elaborado, de haber llegado como un presidente muy fuerte, le permite hacer uso de este discurso, ¿no? Que para mí me parece muy propagandístico. A mí me parece más como es la estética del control del poder. Y que todo lo que estamos viendo alrededor me parece más estético que realmente funcional para los Estados Unidos. Pero yo siento que es un proceso de transición. Antes de tener un desgaste tan grave, quiere aprovechar este poder como para crear una estética pues del discurso que quiere estar armando durante sus próximos 4 años. Me parece impecable lo que dices, pero insistiendo como si estuviera yo tratando de platicar con él o con los estadounidenses, cuando está en campaña, me parece lógico, me parece práctico utilizar esos discursos porque trata de imponer una figura y es la que logró vender. Logró imponer en el electorado esa imagen, creó una necesidad de un presidente fuerte o de un presidente avasallador y logró la elección. Y me gustaría analizar un poquito después sus métodos y sus sistemas y las razones por las cuales llega. Pero en fin, sin embargo, a partir de la semana pasada, pues ya es presidente, ya no necesita seguirse colocando en el gusto de su público. Ahora lo que necesita es realmente lograr sus objetivos. Y en todos los deportes, en juegos como el ajedrez, en la baraja, en el boxeo, tú no puedes estarle diciendo a tu adversario lo que le vas a hacer, sino tienes que hacérselo Sí. con los elementos de los que dispongas. Si eres más bueno para las trompadas que el otro, pues le vas a romper la boca, pero si no tienes toda la fuerza o la resistencia o las habilidades, pues tienes que andar con mucho cuidado y con una gran estrategia. En el ajedrez ocurre lo mismo. Tú no puedes pensar nada más en en la siguiente jugada, o tu enemigo es el peón o el caballo del contrario. Tú tienes que ver el tablero completo. Y entonces este señor pues su ayudante o su segundo o su propietario, que se llama Elon Musk, no sé en qué condiciones esté, yo pensaría que es su propietario, pues yo creo que ellos dos tienen que pensar cuál es su estrategia real para llevar a cabo sus objetivos. Pon tú que Claro. quieran adueñarse del mundo, me acuerdo de aquello, de un ratoncito y un peloncito chaparrito de la televisión, que todos los días decían, ¿qué vamos a hacer hoy? Y decía, pues vamos a conquistar el mundo. Entonces, a lo mejor están en ese plan de conquistar el mundo, todo lo detestable que suene la palabra, pero al final, si ese es su objetivo, pues tienen que estar actuando de manera que lo logren, pero estar creándose enemigos absolutamente decididos a defenderse en todo el mundo, Joel, me parece la forma más absurda de manejar su hipotético poder. Claro, claro. A mí me parece que efectivamente hay un hipotético poder. En la charla de la semana pasada, justo se tocaban temas, el imperio en decadencia, lo tocaron también algunos columnistas en algunos periódicos, han tocado en algunas charlas de debates políticos en la televisión. Que también han tocado mucho esto, que Estados Unidos está en el proceso de decadencia, ¿no? Y ante esta urgencia de recolocar a Estados Unidos como dominante del mundo, pues se elaboran estos discursos. Y sí, a mí me parece que abrir demasiados frentes no le funciona a nadie, ¿no? No le funcionó a los grandes dictadores del mundo abrir frentes por todos lados, porque finalmente empezaron a minar sus propias fuerzas. Y a mí me parece interesante también lo que comentas acerca de Elon Musk, ¿no? El dueño de Donald Trump, el dueño de la agenda política, el dueño del... Para mí, Elon Musk más parece un símbolo de algo que realmente que él sea en específico el dueño de la
estrategia política o de la presidencia, ¿no? A mí me parece que el dueño de la presidencia, el dueño de la agenda política y económica que está generando o intentando generar Donald Trump es finalmente el control del capital. Y podríamos, un ejemplo, lo comentábamos la semana pasada, estábamos diciendo, oye, Elon Musk, George Bezos y este Zucker, que son los tres personajes que estaban en la toma de posesión de, al ladito de Donald Trump, equivalían sus fortunas en el año de 2012 por ahí de entre 200 a 250 billones, las fortunas que tenían. Hoy rebasan por mucho 100, 200 veces el valor de las fortunas. ¿Quién está atrás de esta agenda de Donald Trump? El capital. A mí me queda clarísimo que no solo es Elon Musk, es todo el sistema capitalista que está detrás de, bueno, no capitalista, el sistema del capital. Los grandes especuladores, los que controlan la masa monetaria de los países, está atrás del proceso y son los que generan una presión incesante eh, en este proceso político, ¿no? Lo que falta ver, o sea, estamos viendo como ese lado despampanante, pero lo que falta ver es el otro lado de la moneda, ¿no? Desde 2012 a la fecha, el pago por hora en los Estados Unidos sigue siendo de $7.50. O sea, $7.5 el pago por hora. Ese no ha subido desde 2012 a la fecha. Y sí se han triplicado y cuantiplicado las fortunas de los grandes empresarios que sostienen ahora la especie de cúpula que rodea a Elon Musk en este discurso de la meritocracia del sistema, en este discurso de Estados Unidos es grande porque puede ser grande y bueno, la gente se enfrenta. Yo creo que estas, como dices, estas son patadas de ahogado tan graves, tan peligrosas, porque se enfrenta ante un proceso global, y eso creo que hay que tocarlo muy intensamente, un proceso global que ya no está tan de acuerdo con los sistemas que están imperando desde las cúpulas de los grandes capitales, ¿no? Claro, si hay una forma de demostrar o de ejemplificar la palabra oligopolio, es justamente ahorita el gobierno norteamericano. O sea, el oligopolio es el gobierno de un reducidísimo grupo de gentes poderosas. Este reducidísimo grupo, tú hablabas ahorita de tres supermillonarios, que son, pues, Elon Musk, que es el propietario de lo que antes era Twitter, ahora se llama X, y naves interplanetarias y cosas de esas. Luego el otro, Bezos, decías tú, es el que tiene la cadena esta de ventas que se llama Amazon, que Así es una es. especie de tienda virtual. Y luego finalmente el otro Zuckerberg, eh, eh, Dueño de que Meta. se, se dedica específicamente a la transmisión de datos. Bueno, yo creo que ninguno de estos está manejando en este momento la industria bélica, es decir, no fabrican tanques ni cañones. ¿Por qué razón? Pues porque están actualizados. En este momento no pueden ya pensar como se pensaba en el mediados del siglo XX, en el 40, en el 35 del siglo pasado, de que para dominar a un país, pues había que mandarle tanques de guerra y aviones bombarderos. Eso ya fracasaron, ya les falló en muchos casos y ya están viendo que eso es, además de muy costoso, pues es contraproducente. Entonces ahorita tienen nuevos elementos, nuevas armas, nuevas astucias para controlar al mundo y les da resultado, por ejemplo, con el gran público. El hecho de haber vendido la imagen de un delincuente como es el señor Trump, que atacó a su Capitolio y trató de derrocar a su gobierno y demás, que ha sido declarado delincuente y que no está en la cárcel porque logró mover sus influencias políticas y actualmente es presidente, pero realmente es un convicto. Bueno, si han logrado eso, lo han hecho a base de la publicidad, de las comunicaciones, Claro. de Twitter o X o de Facebook o todas estas redes de comunicación, los periódicos, la televisión tradicional, etcétera. Todo eso lo han logrado. Pero, Joel, querido y amigos internautas, nosotros tenemos, a ver qué les parece esa opinión mía,
tenemos una experiencia muy reciente, no me quiero ir a la historia de hace 100 años o hace 80 años, muy recientemente. Aquí llegó al poder un individuo con muy escaso brillo intelectual, con muy escasa cultura y muy escaso talento, el señor Fox, Vicente Fox, prácticamente un iletrado, colocado bien en una empresa norteamericana y por medio de sus relaciones económicas lo lograron poner de presidente y los resultados fueron fatales para el país. Sin embargo, el público sí, la gran mayoría votó por él. O sea, eso logró una victoria electoral incuestionable. Sí ganó la presidencia. Entonces, ¿por qué los electores votan? Pues porque se manejan con la publicidad, así como compramos un refresco o compramos X botanas fritas, pues lo hacemos porque la publicidad nos envuelve y nos hace adquirir ese producto. Después hubo otro caso notabilísimo, el señor Enrique Peña Nieto, también un producto con un poquísimo talento, con una clarísima incultura, un señor que no sabía ni hablar, que intentaba saludar a sus colegas de otros países de una manera muy tonta. En fin, realmente un hombre incapaz para ser presidente, pero no logró llegar por astucia política o por colocarse o por saber mover sus influencias dentro del tinglado, sino porque el grupo de poderosos, la televisión y todo eso, lo colocan. Inclusive le consiguieron una esposa y todo con el objeto de lucir. Entonces hicieron un personaje de televisión y lo colocaron. Entonces aquí estamos viendo que los propietarios de esos ejemplares de políticos, de esos personajes, son los que los colocan, pero obviamente de ninguna manera están pensando en un buen gobierno o un progreso del país y nada, sino invierto tanto para lograr tanto en 6 años, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen. Y ahora este es el ejemplo. Yo no podría, claro, me voy a atrever a hacer una afirmación sin ningún fundamento, pero a mí me parece que inclusive el hecho de que los candidatos republicanos hayan retirado, Biden haya dicho yo me retiro, pero ya unos días antes de la elección, y la señora Harris que se vio que tuvo una efervescencia, que como que todo el mundo dijo, pues ya logró llegar el relevo y va a sacar la última carrera, ¿no? De pronto se apagó, se desapareció de la escena y dejó el campo libre prácticamente para Trump. A mí me parece que ahí lo que sonaron fueron muchos millones de dólares. Entonces, si el grupo este que asistió a la toma de posesión de Trump tuvo el capital suficiente para comprar estos personajes, para comprar un partido republicano y para colocar la imagen de un delincuente en el gusto de sus contrarios, algo que yo reconozco es que Trump nunca ha mentido. Él ha No, dicho, si yo soy presidente, voy a expulsar a todos los latinos que están aquí sin papeles. Y los latinos votaron por él. Dijo, yo voy a atacar a México porque me están me llenando de delincuentes y voy a cerrar la frontera y todo. Y los mexicanos en Estados Unidos votaron por él. Entonces a mí me parece que el gran público sigue demostrando que es víctima de la mercadotecnia, que lo que la mercadotecnia o la publicidad les vende, lo compran. pero hay otro sentido también, Rafa. Yo creo que es importante mencionar que existe también un fracaso de la oposición, en este caso de los demócratas o del sistema en el que se estaba moviendo Estados Unidos, que no llega a cumplir ninguna de las expectativas que esperan la base trabajadora, la gente de a pie, los que estamos en la calle, el migrante. Tampoco a ellos se les cumple del otro lado de la moneda las expectativas a las que se aspiraba con un gobierno demócrata en este sentido. Entonces, y se ve comprobado también hasta en Latinoamérica o en otras partes del mundo, Argentina, Brasil, que después de tener gobiernos de izquierda muy interesantes, con una participación popular bastante grande, con agendas progresistas muy bonitas, muy interesantes, la siguiente oleada es una rotundo
volteó hacia una derecha extrema, ¿no? Donde una izquierda no supo ni en Argentina ni en Brasil consolidar plenamente las promesas que hace. eh, y esto el público, la gente también lo palpa, lo valora. Y yo creo que en Estados Unidos pasó algo muy similar. El sistema neoliberal demócrata, ya viejo, que se tenía desde Barack Obama, ahora con Biden, que no logra satisfacer, donde el encarecimiento de la renta es gigantesco, la gente vive en sus automóviles, las crisis de opioides que tienen en Estados Unidos es espantosa, el endeudamiento fiscal y eh, alcanzando límites históricos del PIB de Estados Unidos, toda esta crisis también empuja al electorado a cambiar ese papel. México ha Sí, sido una tienes razón, excepción sí. honrosa en este sentido. México ha sido una excepción honrosa porque nuestro primer presidente izquierda declarado, bueno, progresista, yo quisiera llamarlo en otro sentido, ¿no? Porque no creo que sea una izquierda completa o como a mí me gustaría, pero sí una presidencia que tiende a ver más hacia el colectivo que al individuo, más hacia las clases trabajadoras que hacia las cúpulas empresariales. Esta forma progresista de gobierno pudo tener una continuidad muy interesante y que ahora se puede cristalizar de una manera muy fregona con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, México es una honrosa excepción en estos casos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no se está dando. No se dio en Europa, no se dio en Brasil, no se dio en Argentina y en otros tantos, ¿no? Yo Tienes creo que toda es la razón, muy Joel, pero yo sigo con esta duda. Mira, nos acaba de llegar Emanuel Benito Cos, nos manda saludos. Muy fuerte, muy buenas noches, queridos hermanos. Emanuel, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Y también Gina, querida Gina, qué bueno que ya llegaste con nosotros. Dice, saludos fraternales, queridos hermanos y amigos, excelente noche. Gracias, Gina. Pues ojalá que les guste este tema que estamos platicando y que nos ayuden con sus comentarios. Porque lo que estamos platicando, Joel y yo, pues creo que coincidimos mucho ambos en lo que estamos diciendo, pero sería muy fresco, muy agradable, pues tener otro punto de vista, que si es igual al de nosotros, pues felices, pero si no fuera igual también platicarlo y darle más luz a este tipo de temas que son importantísimos porque pues nuestro futuro desde esta noche en adelante depende de todo lo que ocurra mañana con el anuncio de los aranceles. Empezaría, digamos, el primer golpe sobre el tablero, el primer movimiento para tratar de hacer el daño que ellos han prometido que van a hacer. Pero a lo que quería llegar, Joel, con lo que tú estabas diciendo, me parece que tienes toda la razón, coincido con que en un momento dado, después de una crisis terrible, de una noche oscura en la historia de los pueblos, por ejemplo, mencionabas Argentina, después del corralito y todo lo que ocurrió en Argentina, que verdaderamente estaban en la miseria los argentinos, México recibió a muchos argentinos progresistas que ya no podían vivir en su patria y vinieron a hacer negocios, o restaurantes, lo que sea, aquí en México, pero allá estuvieron terribles. Entonces llegan gobiernos progresistas que obviamente pues, no logran darle la vuelta a la tortilla, pero mejoran las circunstancias. ¿Cómo es posible que otra vez la publicidad engañe al pueblo y le diga, bueno, el anterior o el antier que estuvo la superderecha, fracasamos y estuvimos en el hambre? Luego ayer llegó la izquierda y no te resolvió el problema. Entonces vuelve a dar oportunidad a la superderecha y el pueblo se lo come y vuelven a votar por ellos. Por ejemplo, en Estados Unidos, regresando a nuestro tema de Trump, después de tener pues también un personaje hecho a modo, como si fuera para elegir para una película al personaje, eligieron a Barack Obama, una persona negra con buen aspecto, con un aspecto prácticamente de blanco, con una cultura de blanco, con estudios de estudiante blanco. Entonces dijeron, bueno, este es el personaje prácticamente blanco, pero con piel oscura. Y entonces esto se lo vendemos al público y el público lo compró después de venir con lo de Reagan y después de los terribles cuatrienios de los Bush, en fin, toda esta noche oscura en Estados Unidos, llega Barack Obama y ofrece cosas.
y es lo mismo que Clinton, de los individuos que han hecho más daño a los migrantes. Entonces, ¿cómo es que la gente, el público, el gran elector, no va guardando en su memoria las cosas y diciendo, ya no me pueden volver a engañar con lo mismo? Es un poco como lo que ocurre con esos fraudes. Joel, amigos, ustedes recordarán las famosas pirámides. ¿Recuerdan ustedes aquel banquero del primer tercio del año del siglo XX que comenzó a ofrecer intereses muy altos por el dinero y entonces llegaba la gente con 50, $100 y les ofrecían un interés muy alto y la gente con duda venía a ver, pues a ver mis intereses. Sí, aquí ya ganaste tu 15 o tu 20%, aquí está. Te recomiendo que lo vuelvas a invertir porque pasado mañana vas a tener mucho más. Y la gente se fue tragando esa mentira hasta que un buen día ya cuando todo el mundo se sentía rico, dijo, pues vamos a comenzar a cambiar nuestros papeles por efectivo. Y obviamente, pues tronó el sistema y se Se tuvo que dar a la desbarató. fuga el tipo, fue un gran fraude y la gran cantidad de personas que habían confiado en ese ofrecimiento, pues se quedaron sin su dinero. Uno diría, bueno, ese fraude ya tronó, esto tiene 100 años que ocurrió, ya no volverá a ocurrir. Y Joel, a mí me sorprende cómo frecuentemente vuelves a ver el mismo truco, la misma trampa, el mismo fraude, y la gente vuelve a caer. Eh, Caen, por sí. ejemplo, en Banco Azteca y todos esos que te ofrecen que tu dinerito y mañana si lo dejas, 15 días vas a tener el doble y no sé qué, puras mentiras, pero la gente lo cree y vuelve a caer en la misma trampa. Entonces, hablando de política, Joel, ¿cómo es posible que ese extrema derecha fraudulenta, sinvergüenza, contraria a los intereses del pueblo, en fin, todo esto que sabemos que ocurre, gobierna durante varios años, una etapa muy grande, y va hundiendo a los países? Nosotros lo vimos en México, el país estuvo a punto de desaparecer desde el punto de vista económico, y en Latinoamérica y en otros lugares del mundo ha ocurrido. Los países quedan endeudados, quedan sin recursos, en fin, de la manera más triste. Llega un gobierno, como tú decías, quizá no el otro extremo, pero de mejor calidad, con mejores pensamientos, con mejores prácticas más humanistas, y endereza un poco el barco. ¿Cómo es posible que el gran pueblo, el gran público, no le dé otra oportunidad, dos, tres, cuatro sexenios para que vaya enderezando el barco y lo saque a flote? ¿No? Si no lo logran de inmediato, hay que regresar a lo que ya probaron que era muy malo. Entonces, eso a mí me inquieta mucho, cómo funciona el gran elector, el gran pueblo. Pues como lo comentábamos, Rafa, yo creo que salvo honrosas excepciones, las políticas que intentan enderezar ese barco están sometidas también a estos grandes capitales que justamente no pueden o presionan o tienen un alto grado de presión sistémica dentro de los momentos en que se quiere mover el jefe de Estado en ese momento, ¿no? Aquí tuvimos la suerte de tener un personaje que no se doblegó ante estos intereses. Y eso es, yo creo que muy importante, y yo creo que eso es algo que de repente no vemos. No doblegarse ante esos intereses cuesta mucho trabajo y es realmente muy difícil, ¿no? Realmente muy difícil. Pero hablamos también de un sistema que se contradice a sí mismo. Dice, oye, ¿por qué si se están dando todas las contradicciones como para quebrar la burbuja y hacerla estallar y que vuelva a pasar otra crisis similar a eso? Pero a veces me imagino que colocar estos pequeños gobiernos itinerantes e interinos que van a durar un par de años, que están ahí, son vacunas propias del mismo sistema del capital para autorregularse y entonces llegar con más fuerza y con más ferocidad al siguiente sexenio, ¿no? Yo digo, hemos tenido honrosas excepciones aquí en México que precisamente estamos intentando no doblegarnos ante este
capital que es burdamente grosero para explotar, para seguir explotando la riqueza de todo, ¿no? Es Me muy, encanta como lo dices, Joel, me encanta y qué bueno que mencionas esta diferencia que tenemos los mexicanos con la gran mayoría de los otros pueblos. Fíjate que nos dice Emanuel Benito, te voy a leer si lo tienes por ahí, dice, nos queda claro que la mercadotecnia, los cañonazos de dinero y la fanfarronería de Trump vendió la ilusión de crecimiento y empoderamiento de un Estado que está en decadencia. Sí, es lo que estamos diciendo, Emanuel, pero justamente comentábamos al principio, sí, sí está bien durante la campaña. Durante la campaña te ofrecen el oro y el moro y te dicen, olvídense de la democracia, hay que hacer esto, hay que expulsar a todos los que nos están fundiendo, nos están hundiendo. ¿Quiénes nos hunden? Pues los mexicanos que entran por la frontera del sur, son ellos los culpables de todo y en cuanto cerremos la frontera y expulsemos esos delincuentes, el país va a ser otra vez. Bueno, los electores que son con poca cultura, con pocas entendederas, se tragan la píldora y votan por este personaje. Pero eso ya terminó, ya ganó la elección y ahora es presidente. Ahora se enfrenta con otro problema, ya no es ganar la elección, ya no es conquistar a los tontos que son sus electores, sino ahora lo que requiere realmente es comenzar a aplicar políticas que le den resultado. Y no es, no voy exactamente, a ser abogado del diablo, Joel, porque sería claro, claro. terrible darle consejos de cómo lograr sus objetivos, que son muy perversos. Pero finalmente, si son sus objetivos y es una persona razonablemente sana de su juicio, pues tiene que empezar a aplicar medidas que le funcionen. Pero eso de seguir amenazando al mundo, haciendo cosas como decir, voy a comprar Groenlandia, decirle a Canadá, quiero que seas un nuevo estado de la Unión, al mismo tiempo que en su país, California está tratando de separarse. Todo esto a mí me parece esquizofrénico o por lo menos megalómano. La megalomanía es una enfermedad también mental que lástima que no tenemos aquí con nosotros un psicólogo, un psiquiatra, Joel, pero que nos explicara cuáles son las causas, cuál es el desenvolvimiento o la forma de actuar de un megalómano y cuál podría ser su curación, porque tanto Musk como Trump son muy ricos y muy poderosos económicamente, pero demuestran tener muy poco talento. Lo que sí tienen es la megalomanía. Y ustedes saben, amigos, que en la historia humana, se ha visto el triunfo, el éxito temporal probablemente, pero finalmente es éxito de personas verdaderamente desquiciadas, gentes que no les funciona muy bien el cerebro, pero se han logrado ser los grandes dictadores, los grandes tiranos, los grandes poderosos en muchas épocas de la historia. Y podríamos ir desde el Imperio Romano hasta nuestros días. Entonces, ¿cómo es posible que esos personajes, ahora en 2025, Joel, en el que, como bien decías tú, el tablero del ajedrez está diferente? Los países ya no están como estaban, por ejemplo, cuando el presidente Kennedy o cuando el presidente Nixon de Estados Unidos. Los países actualmente tienen una nueva imagen, tienen una nueva cultura, están apareciendo los BRICS, por ejemplo, ha aparecido China en el mundo y está comiendo el mercado a grandes tajadas. México ya no es el vasallo que se doblegaba ante Estados Unidos a la menor amenaza por ejemplo, poner aranceles al aguacate o al melón. No, a México ha dicho la presidenta, y a mí me gusta mucho que siga esa doctrina del presidente López Obrador, de decir, somos iguales y la soberanía y la libertad la vamos a defender, ¿no? Y la dignidad de los mexicanos se va a defender. Entonces, nos sentamos a la mesa de negociaciones, pero en plan de igualdad. Ya no es lo mismo, Joel, ya no Y no puede es lo pensar mismo, Rafa. Trump. Yo ¿Perdón? creo que, y no es lo mismo, yo creo que México tiene un lugar diferente. Yo creo que la consolidación del mercado interno en México le permite a México establecer ciertas ventajas competitivas a la hora de negociar. Somos el primer socio comercial de los Estados Unidos Claro. y, y todavía, aún y pese a que se ha
duplicado y triplicado el salario mínimo en estos escasos 6 años, que se ha duplicado el salario mínimo, se ha establecido un poder de compra más amplio y se han sacado a más de 6 millones de personas de la pobreza en este país y se ha reducido el desempleo a tasas inferiores al 7%. Eso consolida un mercado interno muy interesante que permite a México sentarse en una manera de negociar de otra forma, ¿no? Y esto lo permite. Ahora, tener un peso fuerte también es interesantísimo, ¿no? Un peso que permite una flotabilidad que no genera una inflación innecesaria, una devaluación innecesaria, ¿no? Esta fortaleza del peso, precisamente por la cantidad de dólares que llegan al país vía remesas, vía inversión extranjera directa, inversión extranjera directa, históricamente la más alta en la historia de México no había habido tan gran inversión extranjera directa en este país. Y eso le permite cierto margen de negociación al país y finalmente permite que Claudia, nuestra presidenta, pueda estar tranquila. A mí la primera pregunta que decías, ¿qué te imaginas que pueda suceder? Aquí moviéndonos sobre estas líneas de pensamiento, ya más o menos te hablo un poco de estos indicadores económicos que blindan de cierta forma la economía, el mercado interno, la fortaleza del peso, el no sobreendeudamiento, el haber mantenido abajo del PIB porcentual nuestra deuda y no haberlo incrementado tan desastrosamente como se hizo anteriormente. Todos estos indicadores económicos permiten sentarnos a negociar, pero hay algo que finalmente puede ser catastrófico, bueno, no catastrófico, pero sí puede ser preocupante, y es la especulación. O sea, ¿cuántas veces hemos visto que solo por la mera especulación del capital ante una declaratoria estúpida se generan momentos económicos muy complicados y se exorbitan, ¿no? Y esto cuando hay burbujas muy grandes y todo está sostenido con alfileres. Entonces llegan estas elucubraciones y entonces el capital intenta moverse para uno o para otro lado. Yo creo que México ha logrado establecer, quitar alfileres y poner clavitos bien, bien puestos sobre la economía nacional, que la especulación del gran capital, que es a lo que yo digo que podemos temerle un poco, a esa especulación codiciosa, porque es una especulación codiciosa, ¿no? Del gran capital, de mover su dinero y de querer asegurar sus ganancias y su permanencia y su no decremento de su capital, eso puede influir tal vez negativamente ante tanta declaratoria estúpida de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo demás, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que tener cuidado. Sin embargo, yo creo que si seguimos blindando el país con el mercado interno, y precisamente hoy en la conferencia de prensa en la mañana, Marcelo Ebrard hablaba de todos los estímulos que va a hacer para sustituir ciertos bienes de consumo en México y empezar un plan a 2030 en donde se empiezan a sustituir las compras o las importaciones para empezar a producir productos de primera necesidad. Él hablaba Claro. de botones, pero hay más de 2,000 o 5,000 productos que ya están dentro de un plan. Entonces, empezar a hablar también ante esta situación global y ante lo que dice justamente Trump y decirle, ¿sabes qué? Yo ya estoy planeando también empezar a crear un modelo para incentivar mi propio mercado y mis propios productos y no estarlos comprando al extranjero, ¿no? Y convertirme finalmente en un estado más soberano. Aparte de que es una respuesta tácita a las declaraciones de Trump, también es muy benéfico para el país. Y yo creo que eso es Claro. importante, ¿no? Hay que Ve, tocar también esos temas. una hipótesis, Joel, amigos. Mira, nos está diciendo Manuel Benito, dice, busca cerrar el comercio internacional con el fin de conservar el valor de su moneda. Y justamente, Manuel, aquí sí yo diferiría, es decir, estoy de acuerdo con lo que dice Manuel,
que esa sería la lectura que uno podría darle rápidamente, elevarle el valor de su moneda cerrando el comercio internacional. Digamos que esa sería la lectura de sus palabras, pero lo que estamos analizando es cuál va a ser el resultado real de sus políticas. Y entonces, aumentar aranceles, vaya a pensar que mañana amanecen los aranceles impuestos 25% arriba. Entonces, ¿ustedes creen que con eso se va a mejorar el mercado interno de Estados Unidos cuando todos los productos que llegan van a aumentar 25% de precio? Los automóviles, las autopartes, la comida, la verdura, todo lo que llega de México y que llega de Canadá, el petróleo, etcétera, 25% arriba. Entonces, ¿qué ocurrió en México, Joel? Y aquí estaría la hipótesis que planteo. Si en lugar de Andrés Manuel López Obrador, en el 2018 hubiera llegado Ricardo Anaya, ¿de qué estaríamos hablando hoy? Entonces aquí veo los grandes capitales, Televisa y todos los grandes capitales de aquella época, le apostaron a defender a Ricardo Anaya y a todo ese sistema. Y afortunadamente no de cabeza el sistema. Entonces, como tú dices, en lugar de seguir incrementando el valor de los ricos, dijo, primero que paguen impuestos y vamos a distribuir dinero abajo. Y hizo lo que la naturaleza hace con los árboles, Joel. El agua la pone en la raíz y esa agua llega hasta las hojas, pero la que llueve nada más y lava las hojas no llega a la raíz. Entonces estos decían, y López Obrador lo repitió en muchas ocasiones, la teoría era que se mojen lo de arriba y salpica lo de abajo. Eso nunca ocurrió ni ocurrirá. Entonces la teoría de Andrés Manuel fue distribuir más riqueza abajo y entonces aumentó el consumo interno. Luego, por ejemplo, los productos que vienen de Belice, de Guatemala, en lugar de encarecerlos para que no entren, Andrés Manuel dijo, va a ser una zona libre. Y entonces quitó los impuestos de ingreso y con eso abarató el producto y logró dar un pasito más para detener la inflación. Entonces, estamos viendo que las medidas que han dado resultado en México, pues son contrarias a lo que propone Trump. Cerrar su país, blindarlo con muros, es absolutamente anticuado, por no llamarle de una manera más grosera, lo que está planeando. ¿Cómo hacer un mercado cerrado cuando la teoría de ellos es el libre comercio? Entonces, aquí es donde yo veo como casi pensaría yo esquizofrénico al señor Trump de que no Ellos sabe lo que mismos está diciendo y propusieron, haciendo lo contrario. Y ellos luego mismos está propusieron el sistema Astrofitum global. Victory, Joel, Astrofitum Victory dice, hola, buenas noches. Si suben los aranceles e imaginando que empezamos a consumir más los productos elaborados en México, ¿qué pasa con nuestra economía? Dejar de comprar en tiendas que se llaman wholesale. Pues sí, pero ahí creo que tiene razón, Joel, no sé cómo lo ves, pero no sería cuestión de hacer una conciencia de no compres en esas tiendas, sino que mi bolsillo me ordena y me dice, si esto está más barato aquí que allá, lo compro aquí, ¿no? Y si me Claro. suben el 25%, pues no lo voy a comprar ya. Y si lo quisiera yo comprar, ya no me alcanza el dinero para comprarlo. Aquí lo hemos visto cuando se encareció terriblemente los productos, por ejemplo, la inflación de López Portillo, la inflación de Cedillo, realmente nos vaciaron los bolsillos y no podíamos comprar. Veíamos a las familias deambular los domingos o los días festivos por los centros comerciales, pero realmente para llevar a distraer a la familia que vean aparadores, pero no compraban. Y actualmente el centro de la Ciudad de México, el centro de la mayor parte de las ciudades del país, los centros comerciales, ves a la gente que sale con bultos, con bolsas llenas de productos, caros o baratos, pero llenan sus bolsos de productos. Entonces se ve que se está dando un gran dinamismo a la economía nacional. Y finalmente, ¿cuál fue una de las políticas más dramáticamente cambiantes que impuso la cuarta transformación? Pues el ser autosuficiente en combustibles. Sí. Entonces, no quedó dependiente de los Estados Unidos en cuanto a combustibles, sino hasta les fue a comprar Deer Park. Entonces, imagínate con esto que estamos a punto ya de ser autosuficientes en gasolinas, pues nos da una gran, como tú dices, una gran autonomía
y una gran capacidad de sentarnos a hablar de al tú por tú con el tirano, ¿no? Y definitivamente, Rafa, y fíjate que hay cosas tal vez que no nos alcance el tiempo para estar comentando esta noche, pero eh, yo creo que nosotros como masones debemos empezar a entender nuestras relaciones comerciales internacionales de otra manera. Precisamente tenemos otro sistema, o debemos crear o empezar a crear otro sistema de percepción económica dentro de nuestro país. Ya no tenemos que estar subvencionados a la influencia precisamente de todo el modelo neoliberalista que colocó precisamente el mismo Estados Unidos, el proceso global de economía global. Lo que quiere Estados Unidos es hacer de Latinoamérica eh, eh, los manufactureros de sus productos. Hoy en día quieren lo contrario. ¿No? Hoy en día dicen, no, ahora queremos que los coches se fabriquen en Fabriquen. Detroit, ¿no? Decía, queremos que se fabriquen en Detroit. Detroit lleva años, en franca decadencia. Realmente Detroit es una de las ciudades que genera más pobres diariamente en los Estados Unidos, ¿no? Creo que la única gran satisfacción que ha tenido últimamente es que los Leones de Detroit del equipo de fútbol americano pues llegó a los playoffs en el último partido. Fueron descalificados, pero finalmente ha sido una de las grandes satisfacciones que ha tenido la ciudad a lo largo de muchos años, porque económicamente ha ido perdiendo una influencia rotunda, porque precisamente el Estado norteamericano había intentado crearnos a Latinoamérica como un mercado manufacturero, ¿no? Mano de obra barata. Hoy en día, donde en México empieza a subir salarios, empieza a encarecer su mano de obra, a empezar a generar acuerdos comerciales con otros países, empezar a hacer puente, porque finalmente también es un puente de productos chinos que entran a Estados Unidos por medio de México en alianzas comerciales, empieza a tener una solidez en su mercado interno y una especie de fortaleza de pesos, del peso a nivel global. Entonces es cuando Estados Unidos dice, híjole, acá tenemos que controlar de alguna manera este crecimiento que se tiene. Y entonces yo siento que hay más miedo que realmente una posición de poder. Yo siento que hay un miedo exacerbado hacia el país y eso, eh, no quiero ufanarme ni quiero ser así, triunfalista, ¿no? Pero yo creo que si seguimos por este camino, las negociaciones con el país de Estados Unidos pueden ser positivas. Es nuestro principal socio comercial. No, yo no sé hasta qué punto sea cierto que la expulsión de tanto migrante de Estados Unidos va a colapsar el sistema de pesca y de cultivo en los Estados Unidos, el sistema de construcción, pero la construcción y la pesca de hortalizas frescas, verduras, etcétera, en todo el territorio norteamericano la hacemos los latinos. Muchos no están yendo a trabajar en este sentido y pueden la ironía es que esos empleos son de los americanos, bueno, de los norteamericanos, de los estadounidenses. Fíjate, abriendo un paréntesis, en inglés no existe la palabra estadounidense. Esa es una palabra netamente mexicana, ¿no? Es como Cierto, mexicano. Ellos se cierto. dicen Americans, ¿no? Americanos. Bueno, finalmente, eh, el empleo que están dejando los latinos, la comunidad latina en Estados Unidos, no los están tomando los norteamericanos. Y eso me parece que es un arma de doble filo para Donald Trump. Y tiene armas de doble filo en muchos lugares. La discusión que tuvo ahora con Petro, oiga, ese excesivo uso de la fuerza ante criminales migrantes, niños y mujeres atados por los pies, por las manos y por la cintura, transportados en aviones militares y llevados allá a Colombia, a mí me parece una falta de respeto a la dignidad humana más elemental, más elemental. Yo siento que esta bajeza del presidente Trump lo vuelve impresentable ante un consorcio mundial y tan impresentable como para haberse salido de la Organización Mundial de Comercio, haberse salido de los tratados comerciales.
de los tratados de armas nucleares, haber salido también de los tratados de control de contaminantes en México para, o sea, salirse de estas, sí, de estos acuerdos globales también lo considero una propia contradicción para él mismo. Yo Sí, creo que se va a quedar solo. Auguro, yo espero que, bueno, no lo espero porque yo esperaría que el crecimiento de la economía norteamericana fuera positivo, porque también le va bien a México cuando el crecimiento de la economía norteamericana es positivo. Pero claro. ante esta excesiva las contradicciones inherentes al capitalismo y a los modelos capitalismos se están dando y las está acelerando el mismo presidente. Entonces, Tienes yo toda creo la que razón. Sí. este aceleramiento de las contradicciones del capital va a crear una crisis muy profunda en los Estados Unidos. Y yo espero que solo sean 4 años, y que pasen muy rápido, Rafa. Pues acabas de llegar al punto que me parece interesantísimo, Joel, que estábamos tratando de ver cuál es la calidad o cuáles son las condiciones que llevan a Donald Trump, al presidente de un país que fue el más poderoso durante muchos años, que avasalló al mundo, que prácticamente se apropió de todo, que destruyó a su rival, la Unión, la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la destruyó de una manera de interno, con el caballo de Troya. Es decir, no lo pudo combatir con armas nucleares ni con bombardeos tradicionales, pero sí le metieron un presidente de tipo Chicago Boy y entonces de adentro hacia afuera explotó la URSS y la destruyeron. Pero Rusia ha venido paso a paso, poco a poco ha venido creciendo y las medidas que ha aplicado Estados Unidos con sus aliados de Europa, la OTAN, pues fueron darse un balazo en el pie, porque le dijeron a Rusia, te vamos a castigar y ya no te vamos a comprar gas. Y Rusia le digo con todos los honores, pues castíguenme, no quiero venderles gas y el Sí, invierno viene para ustedes. Yo tengo suficiente gas y tengo a quien venderle y sigo mi comercio, pero ustedes castíguenme no comprándome. Y fue la debacle. Europa está hundida en muchos aspectos, España está por los suelos, etcétera. Y quería yo llegar ahorita con lo que acaba de decir, porque se nos está yendo el tiempo, Joel, analizar un poco desde luego considerando nuestras limitaciones, ni tú ni yo somos psiquiatras ni psicólogos, pero lo evidente, lo muy evidente, los individuos estos, tanto su propietario Elon Musk como Trump, me parece que están absolutamente fuera de la realidad, están pensando por lo menos muy anticuadamente. Eh, eh, por ejemplo, en este sentido de lo que hablábamos, las medidas que quieren aplicar, ¿cómo es posible que en un mundo globalizado, que ellos han pregonado por todo el mundo las ventajas de la globalización, quieran cerrarse, ser enemigos de todo el mundo, cerrar, decías tú, regresar la manufactura o el armado de vehículos a Detroit, cuando durante 50 años han estado tratando de distribuir sus fábricas por todo el mundo buscando mano de obra barata? Entonces, al precio que les va a resultar la mano de obra de allá, definitivamente quiebran. Y si llegan los vehículos armados en México con un arancel de 25% arriba, siguen los norteamericanos sin poder comprar. Hablabas hace un ratito de los norteamericanos o los estadounidenses de clase media, media baja, media media, media alta, que están durmiendo en sus automóviles porque ya no tienen para vivir en una casa, no tienen para pagar la renta y los bancos, las hipotecas los comieron. Entonces, pues gente así, con profesiones liberales, con gente de medio nivel, durmiendo en su coche porque no tiene otra manera de hacerlo. Imagínate esa angustia, Joel, y son millones. Por otro lado, su juventud, el fentanilo no es nada más de cerrar la frontera para que México no lleve fentanilo. No, adentro, una vez que toco a la puerta y meto el fentanilo,
pues lo recibe alguien en Estados Unidos y lo distribuye alguien en Estados Unidos y le hace llegar a su juventud esas drogas y destruyen a sus jóvenes. Y los que no están así nos enteramos con mucha frecuencia de las masacres de adolescentes que sacan la escopeta, el rifle, la ametralladora de los papás y agreden a alguien en el supermercado, en la secundaria, en la escuela y hacen masacres espantosas, ¿no? Esto no podemos seguir aceptando de un funcionario del nivel de Trump que le eche la culpa a los demás. Es decir, él debe No, razonar con mucha claridad qué está pasando. Y si sus fortunas las quieren manejar así para comprar el mundo, pues para comprar el mundo no es tan sencillo como ofender a los clientes o a los posibles vendedores. Tiene que ir manejando la política de una manera que les pudiera dar resultados. Entonces, a mí me parece que tiene una desorganización mental y esto sí. podríamos Aparte pensar, es de una tonto y está medio ignorancia, loco. pero aparte es una ignorancia tremenda, Rafa. Ignorancia tremenda. Le preguntan algo acerca de España y cómo van a ser las relaciones con España y Trump se voltea y dice, ah, es BRICS, ¿verdad? Es un BRICS. O sea, no sé, creo que cuando se dice BRICS, la S era de Spain, Sí, ¿no? sí, 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 No sé, sí, ¿no? O el más plus, por ser más plus, tampoco lo quiso considerar, como no considera las comunidades minoritarias, etcétera. Pero se nota una grave ignorancia también de lo que se vive o de lo que se está, no conocen, la mayoría de los Estados Unidos no conocen de geografía, no hablan de geografía, creen que América es el país, no el continente, o sea, desde esos grados de ignorancia, pero es una ignorancia colectiva y claro. autoimpuesta y generada para posicionarse en algo, ¿no? Entonces, aparte de ser un impresentable y un esquizofrénico, yo creo que también es un ignorante en Sí, cuestión. sí, sí, sí lo es. Pues para ellos, para la mayoría de los estadounidenses, pero especialmente en este caso estamos hablando de sus dirigentes, de sus presidentes, de Donald Trump y de Elon Musk, ellos están pensando que después al sur del río Bravo, todos son compadritos de sombrero que trafican armas y Sí, trafican droga. Entonces ya. todos son los delincuentes narcotraficantes, somos los que vivimos de este lado, todos somos compadritos ensombrerados que traficamos drogas y armas y que vamos a agredir a su país y que por eso el país ha caído en esa debacle. Si siguen con ese pensamiento, Joel, me están demostrando, como tú dices, una gran ignorancia, pero además una falta de organización mental. No tienen claro lo que les va a ocurrir. Cualquier jugador te decía, de un deporte como el fútbol americano, pues sabe que no es nada más patear la pelota hacia adelante, hay que saber con qué estrategia lo vas a hacer y lograr tu objetivo. Entonces yo creo, Joel, hablabas un poquito hace un momento de la gran tarea que tiene la masonería en este sentido. Las cámaras filosóficas, las cámaras superiores, deben ir preparando a todos los individuos que forman esa gran fraternidad para tener elementos suficientes como para juzgar y dar opiniones, que no se nos ocurra, como hace unos pocos días estábamos viendo en las redes sociales, la idea de privatizar el sistema electoral. Oh, Imagínate que todo el proceso electoral se privatice, lo compre Elon Musk o lo compre Salinas o alguno de ellos, y que sean los propietarios que coloquen a un Trump en México, como podría haber ocurrido si hubiera ganado, imagínate que hubiera ganado la elección la señora Xóchitl Gálvez. ¿Te imaginas teniendo actualmente de presidente de la República a una señora como Xóchitl Gálvez o como Calderón o su esposa de Calderón o como Ricardo Anaya? Imagínate lo que estaríamos padeciendo. O Claudio X González. Yo imagino a Claudio X González de presidente de nuestro país. ¿Cuál sería nuestro futuro? Y no estoy hablando, digamos, de tendencias políticas, sino de un razonamiento más o menos material, físico. sí, sí, ¿Cómo, sí. cómo, cómo terminaríamos, Joel? Me parecería que creo que tenemos, después de lo que ocurra mañana, tenemos que pensar con mucha claridad qué está pasando y quizá volver al tema, a analizar la presidencia de Trump, a analizar las actitudes y reacciones de nuestro país, de nuestro gobierno y ver cómo podríamos darle vuelta a la tortilla. Pero
¿Qué me Es que sugerirías te digo, para no sacar nos una dejan. conclusión? No nos dan cancha, Rafa. Mañana vamos a saber si despertamos con aranceles del 25%, o esa amenaza. Yo lo veo difícil, no creo que suceda. Yo creo que está condicionado a las acciones que México haga en contra del fentanilo, que ni siquiera se han negociado, se han planteado, se han puesto sobre la mesa, ¿no? A mí se me hace nada más que es como una llamarada ahorita, nada más no creo que haya esa subida de impuestos, pero yo creo que también hay que hablar del sistema global y los BRICS imponiendo también una moneda que desdolarice las economías de un bloque que está generando nuevas condiciones de mercado en una economía global diferente, a mí me parece muy interesante y eso no hay que perderlo de vista. Yo creo que Trump también lo tiene en la mira, ¿no? No quiere perder una hegemonía del dólar a nivel mundial y la creación de un sistema financiero que en la última cumbre de los BRICS se puso sobre la mesa. Brasil propone una moneda BRICS, ¿no? Porque el euro no le ha hecho mucho daño al dólar, pero sí, Brasil propone una moneda BRICS, pero finalmente lo que sí se logra en el corto plazo es un nuevo sistema financiero que regule las relaciones comerciales sin dólares entre los gobiernos de los BRICS, que a mí me parece una postura muy interesante. Entonces, hablar de las posturas que puede generar la comunidad internacional a través de acuerdos universales en contra de ciertas medidas que pueda adoptar Donald Trump en perjurio de la economía global, a mí me parece que eso es una de las oportunidades que tenemos que ver. Y para cerrar el tema, porque creo que ya nos pasamos en esto, somos masones y tenemos que estar enterados y trabajar en nuestras cámaras capitulares los problemas de nuestra sociedad, nuestra educación y nuestra manera de hacer política. Y de alguna manera, a mí me enorgullece mucho haber podido participar en el gran foro de potencias masónicas de Rito Nacional Mexicano celebrado hace 15 días, en donde masones comprometidos con intentar realizar cosas interesantes, promover una nueva cultura y promover a partir del desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo a la Agenda 2030, salieron cosas muy interesantes de masones comprometidos que están dispuestos a modificar y a salir de los talleres y ponerse a trabajar, cosa que no hacemos desde el siglo XIX, realmente ponernos a trabajar e incidir en las políticas públicas y no quedarnos nada más en la trascendencia personal, viendo las estrellas y sabiendo que Mercurio retrógrado no es propicio para hablar de política y religión dentro de los talleres. Entonces a mí me parece que tenemos que formar una nueva generación de masones que incentive, vigile y proponga las nuevas políticas públicas que se deben de desarrollar ante este concierto internacional y, por supuesto, de México, ¿no? Tienes toda Es la razón, cuando se Joel. Fíjate, antes de despedirnos, Diana Morales, Diana querida, te mandamos un abrazo. Dice, hola, buenas noches, promover la globalización para la autonomía. Por supuesto, creo que es lo que estábamos comentando ahorita, ver para otros horizontes. Y Diana también nos hizo favor de participar en este congreso del que hablaba Joel y hizo una propuesta muy interesante, tomó la palabra de una manera muy inteligente y muy organizada. Emanuel dice, tenemos todos tratados internacionales comerciales con más de 50 países en el mundo y la sustitución de importaciones de productos con el vecino del norte es la mejor opción para nuestro estado. Sí, desde luego, pero esa soberanía, mi querido Emanuel Benito, no se puede lograr nada más por decreto. Lo que está haciendo Trump ahorita justamente es querer modificar toda su situación por decretos. Y con Sí. decreto no se logra, sino es a base de trabajo y de una línea de pensamiento muy clara. Dice Alberto Delgado, triple abrazo fraternal, excelente tema, queridos hermanos. Pues yo creo, mi querido Joel, ¿cómo ves? Creo que no logramos agotar el tema porque es amplísimo, lo llevamos organizadamente. La idea es calificar al presidente de Estados Unidos desde el punto de vista humano, que me pareció que aparte de ignorante, es absolutamente incapaz desde el punto de vista intelectual
por su cultura y por esto, pero además como que siento que tiene algún trastorno emocional, no sé, habría que preguntarle a un psicólogo o a un psiquiatra, pero me parece que no tiene bien organizado su pensamiento. Es agresivo, es violento, es impositivo, y eso le ha dado resultados en sus negocios. Avasalla a sus contrincantes de negocios y se queda con sus inmuebles y con toda la industria donde él se ha Sí, desempeñado. sí. Pero hablar con otros países en este momento con esa misma tónica, con esa misma idea de negocios, ya no le va a dar resultado. Lo que acaban de decir ahorita nuestros hermanos, eh, diversificando los mercados, México ha logrado una autonomía y una soberanía que no tenía hace unos pocos años. Hace 20 años no la tenía. Entonces, hace 20 años, pues ya ves cómo, por ejemplo, Cedillo, por 40,000 millones de dólares tuvo que vender la presidencia. Entonces le prestaron dinero, no, no se lo regalaron, le prestaron dinero con el compromiso de dejar el gobierno, dejar fuera al PRI y meter a otro partido, metió al PAN. Entonces, ese compromiso que lo ha sacado al aire su propio candidato del PRI, entonces nos hace ver que ese tipo de negociación, agachando la cabeza y recibiendo la dádiva del patrón, pues ya no da resultado, ya no es así México, ya cambió. Y no, no solo México, sino muchos otros países en el concierto de las naciones han ido cambiando su estrategia. China, Sí. por ejemplo, ya no es el país de los chinitos que caminaban de puntitas. China es un gigante comercial y tecnológico que se defiende de otra manera. Entonces yo creo, Joel, que nos haría falta todavía un, un nuevo enfoque de este tema. ¿Te gustaría que lo tratáramos en nuestras próximas charlas entretenidas? Vamos a seguir platicando porque tenemos que hablar precisamente de los BRICS, tenemos que hablar de los modelos económicos que se están dando en China, tenemos que hablar de qué vamos a hacer Latinoamérica en un frente común en contra de esta. Tenemos que hablar también de esta agenda anti minorías, clasista y racista que también está promoviendo esta derecha extrema de Trump en contra de muchas minorías, pero no solo las minorías, en contra de un discurso liberalista y regresar a un discurso muy ortodoxo de las doctrinas protoevangélicas cristianas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos temas también son muy importantes tocarlos porque también han estado influyendo mucho dentro de las propias declaratorias de Trump. Es decir, está abriendo tantos frentes que ya no nos deja hablar de Milei, hombre. Es- Vamos a hablar de la cultura WASP, WASP, que tuvo un gran éxito a mediados del siglo pasado, pero que yo creo que ya actualmente está completamente fuera de escena, es obsoleta, es anticuada, es regresiva, etcétera. Joel, querido, te mando un abrazo, te agradezco mucho tu presencia, tu talento y tu cultura en este sentido, nos has ayudado a aclarar muchos detalles. Creo que esto nos hace tenerle menos miedo al logro. El ogro va a caer por sí mismo, por su propia torpeza, por su propia locura, y el gran imperio se está desmoronando y va a continuar en ese camino de autodestrucción. Esperamos que Seguro. así sea.